Hoy les traigo esta idea tan sencilla y fácil de hacer con la temática de San Valentín que tan solo nos tomará 15 minutos. Con hilo blanco y un crochet de 3.5 milímetros vamos a iniciar haciendo un nudo corredizo y vamos a tejer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la segunda cadena, a partir del gancho, esta que tenemos aquí, vamos a realizar un punto bajo. Y continuamos tejiendo puntos bajos en cada una de las cadenas hasta llegar al final, donde tendremos 10 puntos bajos en total. Al llegar al final, levantamos una cadena, giramos la labor y volvemos a realizar un punto bajo sobre cada punto, totalizando 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al llegar al final, levantamos una cadena, volvemos a girar la labor y volvemos a realizar un punto bajo sobre cada punto hasta llegar al final. Esto lo vamos a repetir un total de 10 veces. Finalizadas las 10 hileras de puntos bajos, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a realizar puntos bajos por todos los bordes. Siempre realizaremos en las esquinas 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. En esta esquina vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos. Y continuamos tejiendo por todo el borde. 1, 2 y 3. Nuevamente en esta esquina, 3 puntos bajos. Aquí tenemos, ya esta es la última esquina, aquí tenemos los 3 puntos bajos que hicimos. Ahora vamos a realizar aquí un punto deslizado. Vamos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a realizar, saltamos este punto y en el que sigue realizamos un punto deslizado. Y aquí vamos a cortar el hilo con una aguja lanera. Voy a pasar por el punto que sigue. Y voy a esconder el hilo aquí entre los puntos. Una vez tengamos nuestra pieza, este es nuestro lado derecho,
Lo sabemos por los puntos bajos que hicimos alrededor. Vamos a voltear la pieza y vamos a tomar los extremos de los laterales, las puntas de los laterales, y las vamos a colocar de esta forma, encontrándose cada punta. Esta otra, la gasita que nos quedó, la dejamos hacia arriba y este extremo de abajo lo vamos a colocar sobre las otras dos puntas. Ahora, de esta forma vamos o a pegarlo, puede ser con silicona, o podemos coserlo y lo vamos a dejar de esta forma, que quede así. Yo le voy a poner un poco de silicona. Y lo voy a dejar reposar hasta que seque. Con un gancho de 2.5 milímetros y un hilo rosa o rojo vamos a realizar un pequeño corazoncito. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer dentro del anillo una cadena, un punto bajo, un punto deslizado, una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto deslizado, un punto bajo, una cadena y un punto deslizado. Voy a cortar mi hilo, saco mi aguja y voy a cerrar mi anillo. Voy a traer el hilo que nos quedó, paso el gancho por el centro del anillo mágico y halo este hilo hacia atrás. Voy a ajustar bien el anillo y así nos quedó este pequeño corazoncito. Vamos a realizar ahora un corazón un poquitico más grande. Nuevamente hacemos un anillo mágico, levantamos una y dos cadenas, tomamos hilo, hacemos un medio punto alto, nuevamente tomamos hilo, otro medio punto alto, una cadena, un punto bajo, una cadena, dos medios puntos altos, 1, 2, 1, 2, 3 cadenas y un punto deslizado. Cortamos el hilo, esta vez dejando un poquitico más largo para coser. Sacamos la aguja y cerramos el anillo mágico. Y así obtenemos nuestro corazón. Vamos a pasar el gancho por el centro y vamos a traer el hilo que hemos dejado hacia atrás. Ajustamos bien el anillo y así nos quedó. Ya aquí tengo mi sobrepegado, ahora voy a usar el corazón más grande y lo voy a coser aquí. Voy a darle unas puntaditas por el centro, no vamos a coser los bordes del corazón, solo el centro, para que luego pueda entrar el asa. Voy a dar unas puntaditas aquí. Si deseas, puedes colocarle un botón, una bolita, lo que desees.
De esta forma nos quedó. Ahora vamos a realizar la carita de nuestro sobre. Voy a abrirlo nuevamente para coser, para hacer los ojitos y que no se me salga el hilo por este lado. Voy a entrar, voy a tomar alrededor de 2 puntos y voy a pasar por aquí unas 4 o 5 veces. Yo las cuento, la cantidad de puntadas que doy, para que me queden los dos ojitos iguales. 3, 4 y 5. Y de aquí mismo saco una línea, realizo una línea diagonal hacia abajo. Lo saco un punto hacia arriba y lo llevo hasta la parte superior del ojo. Y de aquí llevo el hilo hacia el otro lado para hacer el otro ojito. Y hago lo mismo. Debemos cuidar que nos queden los ojos simétricos, que nos queden iguales. Aquí voy a cortar, voy a traer este hilo hacia adentro y hago aquí un nudito entre ellos para que no se vaya a zafar el bordado. Y corto el sobrante. Hacemos como una pequeña naricita con 2 puntadas, está bien. Puede simular o una naricita o una boquita. Le ponemos un poquito de rubor. Y el primer corazón que hicimos, el corazón pequeñito, vamos a coserlo en esta esquina o a pegarlo. Para finalizar le colocamos un llavero y le agregamos este corazoncito que ya tenemos en el canal. Espero que te haya gustado esta idea tan sencilla y fácil de hacer. Si es así, regálame un like y déjame un comentario diciendo cuál de los dos te ha gustado más y en qué color lo realizaste. Hasta un próximo vídeo. Bye.